que es de lo que vamos a hablar esta tarde. Empezamos, aunque ahora mismo somos poquitos, se irán incorporando probablemente algunos compañeros. Y antes de nada, bueno, nos vamos a presentar. Ella es María García, es arquitecta, compañera, fue tesorera, ¿no? Secretaria. Fui secretaria y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos y tiene amplia experiencia como arquitecta que ha participado en bastantes licitaciones públicas y por eso está aquí, porque nos va a explicar su experiencia profesional como licitadora. Y yo soy Cristina Iglesias. Soy arquitecta del Departamento de Asesoramiento y de Información, y formación ahora, del Colegio de Arquitectos de Málaga y, entre otras muchas cosas, porque asesoro en general de toda la parte técnica junto con mi compañero Fernando, pero muy específicamente llevo todo lo que se refiere al servicio que da el colegio relativo a los concursos de arquitectura y a las licitaciones. Y por eso pues, me han encargado a mí que os explique, voy a explicar un poco la primera parte de la charla, en qué servicios se da desde el colegio y cómo lo hacemos un poco. Bueno, pues vamos a empezar y lo primero que quería comentaros es que, bueno, los concursos de arquitectura, propiamente como concursos de proyectos, pues desde el colegio siempre hemos entendido que son las formas más idóneas de garantizar el acceso a trabajos de cierta relevancia a los colegiados. De hecho, pues, la historia de la arquitectura realmente se podría ser casi reescrita estudiando y valorando los concursos de arquitectura que han ido surgiendo. Hay muchas veces, si observamos, hay un antes y un después de estos concursos que provocan importantes cambios dentro de lo que es nuestra disciplina. Estos concursos pues, han dado en muchas ocasiones origen a grandes debates y han sido generación de focos de transformación de las ciudades, porque digamos que en el concurso se proponen ideas que dentro del marco de la iniciativa privada pues es más difícil que puedan surgir. Y esto es así desde el origen. Los concursos son muy antiguos realmente, aunque los concursos tal y como los conocemos hoy quizás se empiezan a desarrollar de esa manera a partir del Renacimiento. Y si hay un concurso, digamos, muy relevante, que todo, fruto de ese concurso, pues todos lo conocemos, quizás de los más célebres, fue el concurso que se convocó en 1418 para diseñar la cúpula de Santa María de Fiore en Florencia, que como todos sabemos pues ganó Filippo Brunelleschi. La historia de este concurso es muy divertida, si tenéis la ocasión de leerla en algún libro que recoge esta historia, un poco las batallitas de cómo fue capaz de demostrar que era capaz de construir esta maravilla de la arquitectura y ahí ha quedado para los restos de la historia y para el deleite de todas las personas. Los procedimientos, los concursos son el mejor procedimiento para conseguir obtener una solución arquitectónica lo más adecuada, más bella, más económica para conseguir el objetivo. Hay muchísimos ejemplos de edificios notables que se construyeron a partir de concursos de arquitectura, pues la Ópera de Sídney, el Centro Pompidou en París, o el Arco de la Defensa, o quizá más cercano, pues la operación del Guggenheim de Bilbao. Los concursos, además, son una importante puerta de acceso a los trabajos para los arquitectos que todavía no tienen a lo mejor una cartera de clientes importante, porque en general los concursos, cuando son concursos de arquitectura, van a ser anónimos y nos van a permitir el acceso a propuestas de trabajo de entidad muy superior a la que a lo mejor podríamos conseguir en otros ámbitos. Y es una forma de acceso a la profesión de muchos profesionales, de muchos arquitectos. Digo esto de los concursos de arquitectura porque ahora vamos a empezar ya, un poco después de esta pequeña introducción, a distinguir lo que es el concurso de arquitectura de lo que es la licitación pública. Vamos a hablar de las dos cosas. Nosotros desde el colegio intentamos fomentar lo que es el concurso de arquitectura, que es de lo que estábamos hablando en esta introducción, pero la ley permite, obviamente, que los trabajos de servicios de arquitectura se oferten como licitaciones también. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, en fin, lo que estábamos comentando sobre los concursos, entendemos que sirven para dos propósitos fundamentales. Por un lado, van a garantizar y van a promover la buena arquitectura, lo que es el concurso de proyectos, y, como comentábamos, amplía el acceso al trabajo. Y hay otro aspecto que en los últimos años se ha hecho muy relevante, y es que muchas instituciones, tanto públicas como privadas, se han dado cuenta del poder comunicativo que tiene un concurso de arquitectura cuando es capaz de garantizar una movilización importante de la ciudadanía o de los arquitectos. Por ejemplo, en el caso del Guggenheim de Bilbao. Pues si consigues provocar esa movilización,
te garantizas que vas a tener un montón de profesionales trabajando muchísimas horas, depositando muchísima ilusión para obtener un producto y tú elegir entre todos esos el mejor, que además va a generar una gran expectativa en la opinión pública, te va a permitir a lo mejor pues exponer esas propuestas, generar debate en la ciudad y todo eso, las administraciones públicas en esta era en la que vivimos, que todo lo que es comunicación tiene tanta relevancia, pues han visto ahí otro aspecto al que agarrarse que les empieza a interesar, sobre todo cuando el edificio es un edificio con una cierta singularidad o importancia. Bueno, pues ya con esto, la introducción, que es lo que quería un poco para entrar en materia, os voy a empezar a contar qué es lo que hacemos desde el colegio relativo a concursos y licitaciones. Pues la tarea que se hace desde el colegio sobre concursos y licitaciones tiene 3 ramas. Por una parte, nos encargamos de informar y difundir de todas las convocatorias que surgen. En segundo lugar, observamos el cumplimiento del marco normativo regulador en las licitaciones y en los servicios de arquitectura y concursos de proyectos y hacemos una labor de vigilancia. Si encontramos algún incumplimiento en los pliegos con respecto a la normativa vigente, pues con la asesoría jurídica se pueden plantear recursos, que en algunas ocasiones pues planteamos recursos a licitaciones cuando observamos que hay incumplimiento y que tenemos posibilidades de que ese recurso prospere. Y, por último, la tercera tarea que se realiza desde la Oficina de Concursos es un servicio que ofrecemos tanto a entidades públicas como a privadas de consultoría, gestión y secretaría técnica de concursos. Y con este servicio pues, se han llevado a cabo algunos concursos en la provincia de Málaga, que hemos colaborado con administraciones públicas, con ayuntamientos y con la Universidad de Málaga, con los que tenemos experiencia, y otros servicios que damos. También a veces el servicio no es completo, no llegamos a llevar la secretaría completa del concurso, pero sí asesoramos a los ayuntamientos para la mejor redacción de los pliegos, cuando tienen consultas sobre cómo pueden introducir a lo mejor algún tipo de criterio de adjudicación, en colaboración cuando tienen que montar un jurado y requieren perfiles de cómo pueden organizar ese jurado. También colaboramos en ese sentido. Pues vamos a empezar con la primera el primer de los servicios que damos, el de información y difusión. El Colegio de Arquitectos de Málaga difunde diariamente, actualiza en su página web todas las licitaciones y concursos que se publican a nivel estatal, haciendo especial énfasis en aquellas que están en la demarcación provincial y autonómica. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos nutrimos principalmente de los boletines oficiales. Diariamente nos leemos tanto el Boletín Oficial del Estado como el BOJA, como el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga. Y de ahí entresacamos las licitaciones y las convocatorias que tienen interés para los colegiados. Se van subiendo automáticamente a la web colegial diariamente, que las podéis consultar, y después se prepara lo que es una circular semanal, que seguro que habéis visto, que es la circular que sale los viernes. Además de los boletines oficiales, también consultamos en esta plataforma, que es la plataforma de contratación pública del Estado, que os recomiendo, si no la conocéis, que entréis en ella y que la consultéis. Nosotros ya os hacemos el trabajo de filtrado, porque diariamente entramos y vamos filtrando todas las licitaciones que tienen interés. Para consultar las licitaciones tendréis que entrar en la página y acceder a publicaciones, y desde publicaciones pues tenéis un buscador para poder indicar las condiciones sobre las que queréis o las que os interesa consultar. También os recomiendo, si estáis interesados en las licitaciones públicas, que os deis de alta como empresa. Yo, como responsable de la difusión de concursos en el Colegio de Arquitectos, tengo dado de alta un perfil en la plataforma de contratación, desde el cual puedo hacer seguimiento de aquellas licitaciones que nos interesan especialmente. Tú puedes añadir las licitaciones favoritas, digamos, y te van a ir actualizando cualquier modificación. Con el registro en la página, además puedes recibir suscripciones o licitaciones que te interesen, y también puedes acceder para subir tus propuestas. De este tema, María tiene más experiencia en cuanto al trabajo como licitadora, porque yo consulto en la plataforma, pero no tengo tanta experiencia en participar como licitadora a través de la plataforma, pero María sí nos va a contar ahora su experiencia y os dará algunas recomendaciones. Pues con toda esta información, más información que también nos llega a través del Consejo Superior, a través de páginas web, de otro tipo de convocatorias, como pueden ser concursos internacionales, otro tipo de convocatorias que llegan al colegio, semanalmente preparamos esta circular, seguro que habéis recibido por mail, donde informamos de los principales concursos, licitaciones, de las oposiciones y las plazas públicas que salen a concurso, premios, becas y cualquier otro tipo de convocatoria que pueda ser de interés.
La circular está organizada en 3 campos en función de la localización geográfica de la licitación. En primer lugar, lo que tiene el ámbito local nuestro, de nuestro colegio, que sería la provincia de Málaga, y en este caso la información que se facilita, siempre vamos a daros las referencias de los expedientes, la fecha, muy importante, la fecha del plazo en el que termina el plazo de presentación, y siempre tenéis un enlace, que el enlace os va a abrir directamente la página de la plataforma donde están publicados los pliegos, con lo cual desde este enlace podéis acceder a toda la información relativa a esa licitación que se ha publicado en la plataforma, o si es un boletín sería el acceso al boletín. En el caso de Andalucía, Ceuta y Melilla, la difusión que se hace es básicamente la misma, es decir, Málaga y Andalucía. Cualquier concurso o licitación de servicios, ya sea, aunque sea una cuantía muy pequeña, aunque sea exclusivamente de coordinación de seguridad, aunque sea un trabajo muy parcial, le damos difusión, porque entendemos que siempre es del máximo interés. Y en el caso del resto de España, aquí ya sí que filtramos un poquito más y estamos publicando y dando difusión a los concursos de redacción de proyectos o redacción de proyectos y direcciones de obra de una cierta entidad, y aquí quizás pues las direcciones de obra, las coordinaciones de seguridad, ese tipo de trabajos ya menores, no les estamos dando difusión porque si no esto es inabordable. Y las plazas públicas, pues igual, todas están en la circular y aparece siempre su enlace al boletín donde tendríais toda la información ampliada. Esta información sale semanalmente en una circular de los viernes, pero si diariamente accedéis a la página web del colegio, en el apartado Información, Noticias, Concursos, esta información se va subiendo diariamente, conforme se va montando la circular, y aquí siempre tendréis la información actualizada. Cuando accedéis a concurso, la organización es la misma, Málaga, Andalucía, resto de España, y estamos a la espera de que nuestra página web algún día se actualice, porque aquí tenemos una tarea muy importante para que mejore esta consulta, porque se hace un trabajo ingente y, por ejemplo, pues ahora mismo no tenéis acceso al histórico, que es una pena, porque se han subido, no sé cuántos miles de concursos hemos podido subir en todos estos años, y pues sería muy interesante que pudiéramos tener un histórico. Pues entonces, un histórico, cuando el plazo termina ya no hay forma de consultarlo, no hay buscador, más allá el orden en el que se suben siempre el orden de la fecha de terminación del plazo, con lo cual por ahí sí lo tenéis más o menos ordenado, pero está muy limitado. Pero bueno, eso estamos a la espera de tener algún día una página web con más recursos que también esta parte pues mejorará. Esto en cuanto a la tarea de difusión. En cuanto a la tarea de vigilancia, desde la Oficina de Concursos, como comentaba al principio, velamos por el cumplimiento del marco normativo regulador de las licitaciones y de los servicios de arquitectura. Y actuamos en todos aquellos casos en los que encontramos un incumplimiento y en los que podemos justificar nuestro interés legítimo. ¿Cuál es ese marco normativo? Y aquí entramos un poco con la parte más densa, pero creo que es interesante, no sé si lo conocéis, pero algunos conceptos que los conozcamos. Pues el marco normativo de referencia es la Ley 9/2017, que es la Ley de Contratos del Sector Público. Esta ley surge, como modificación de la que teníamos anteriormente, para incorporar a nuestro ordenamiento jurídico una disposición comunitaria, que es la Directiva 2014-18 de la Comunidad Europea, que exige pues, que una serie de coordinación en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos, tanto de obras como de suministro como de servicios. Todo esto en el marco de la Estrategia Europa 2020, dentro de la cual la contratación pública, y os leo literalmente, pues, desempeña un papel clave, puesto que se configura como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos. Eso es lo que hace esta Ley de Contratos del Sector Público de 2017, y las modificaciones respecto a la anterior vienen encaminadas a esta convergencia con esta directiva europea. En concreto, hay una cosa muy interesante que incorporó esta ley, y es que en su disposición adicional 40ª reconoce la naturaleza de prestación de carácter intelectual para los servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo. Y eso es una gran novedad que ahora explicaré qué conlleva ese cambio. Y también hay un cambio interesante, y es en el propio nombre de la ley. La ley antes se llamaba Ley de Contratos de la Administración Pública y ahora se llama Ley de Contratos del Sector Público. Y esto es algo muy sencillo. Básicamente, las instrucciones de la Unión Europea lo que vienen a decir es: no importa la forma jurídica del órgano de contratación. Si el origen de los fondos predominantemente es público, entonces la actividad tiene que estar regulada por lo que aparece en la legislación de contratación pública. Y por eso le cambiaron el nombre de una manera bastante adecuada, porque ahí ya no hay dudas. Esta ley
tiene un reglamento, pero el reglamento que desarrolla la ley resulta que es el reglamento que desarrolla la ley anterior. O sea, la ley 2017 no ha tenido desarrollo reglamentario. Tenemos un reglamento que es el Real Decreto 1098 de 2001, que es el que desarrolla la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas, que es la anterior. Pero si la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas está derogada, el reglamento no está derogado. Y hay ciertos aspectos, como por ejemplo lo que se refiere a las condiciones en las que una oferta cae en anormalidad, o sea, las bajas temerarias, que están reguladas en este reglamento. Por eso también vamos a comentar algo sobre él. Más recientemente tenemos la Ley 9/2022, que también conocéis, que es la Ley de Calidad de la Arquitectura, que también introduce algunas modificaciones en la Ley de Contrato del Sector Público, muy leve, ¿no? Aquí desde el Consejo Superior se han, no me sabe la palabra, están muy contentos porque es verdad que incorpora cosas positivas, pero la ley está por encima de la ley de calidad, pero en fin, hay algunas cosillas que sí que incorpora, en el sentido sobre todo de que esta ley de calidad de la arquitectura está encaminada a mejorar, como su propio nombre indica, la calidad de la arquitectura, especialmente aquella promovida por el sector público. Por lo tanto, va a exigir a las administraciones, que son tanto tenedoras como gestoras del patrimonio construido, que tengan responsabilidades singulares sobre la calidad del entorno construido y, por lo tanto, en la contratación de los proyectos de arquitectura que encargan a partir de la ley de contrato. Entonces, incluye ciertas modificaciones. Y ya la más reciente que tenemos es la Ley 3/2023 de Economía Circular de Andalucía, que recoge el concepto de contratación pública ecológica. Este concepto, pues, lo que nos viene a decir es que los servicios que se contraten tienen que tener un impacto medioambiental reducido. Y esto va a suponer que nos exijan, que los organismos, las entidades del sector público tienen que velar por reducir el impacto medioambiental, impulsando la contratación pública ecológica. Todavía esto no está haciéndose eficaz porque depende de un reglamento que tenía un plazo para publicarse y no se ha publicado tampoco. Pero sabemos que cuando se publique el reglamento sí que entrará en vigor y en ese momento pues empezaremos a comprobar que en los pliegos pues aparecerán una serie de cláusulas o de condiciones a cumplir por los licitadores relativas a temas medioambientales, que de hecho ya la Ley de Contratos recoge, porque los recoge como criterios de calidad en la adjudicación, y muchas veces nos encontramos en los pliegos que aparecen temas, pues, por ejemplo, si es una dirección de obra, que tengas un coche eléctrico porque tiene menos emisiones y aspectos de ese tipo. Bueno, pues una vez que conocemos cuáles son el marco normativo que regula, vamos a hablar de aquellos conceptos que van a ser importantes y que no sé si los conocéis, no sé hasta dónde, si estáis familiarizados con la ley de contratos, pero creo que si estáis interesados en participar en alguna licitación pública es importante que estos conceptos los conozcáis. Entonces vamos a hablar de las distintas modalidades de contratación y sus procedimientos de adjudicación. Las contrataciones pueden ser sujetas a regulación armonizada o no, dependerá del umbral del valor estimado del contrato, ahora lo vamos a ver. También existen los contratos menores y después ya tendremos los contratos ordinarios. Y en cuanto a los procedimientos, existe el procedimiento abierto, el abierto simplificado, el restringido y el negociado, que puede ser con o sin publicidad. Después tenemos el concurso de proyectos, que es en el que vamos a explicar con más detalle, porque es el que más nos interesa, es el que en teoría la mayoría de nuestros servicios deberían de ofrecerse a través de concurso de proyectos. El concurso de proyectos y obra, que se denomina como contratación mixta, que es cuando se intenta contratar simultáneamente la obra junto con el proyecto y a veces la dirección de obra, ¿no? Y por último tendríamos los contratos basados en acuerdo marco. Bueno, para poder entender los distintos procedimientos y tipos de contratación, antes hay que saber tres conceptos. Y son los conceptos de presupuesto base de licitación, valor estimado y precio del contrato, que son muy parecidos, pero no son exactamente lo mismo. El presupuesto base de licitación lo define la ley en el artículo 100 y nos dice que es el límite máximo de gasto, si es lo máximo que puede gastar la Administración para dar ese servicio. Incluye el impuesto sobre el valor añadido, incluye el IVA, ¿vale? El presupuesto base de licitación siempre incluye el IVA. ¿Qué nos dice además? Nos dice que tiene que ser adecuado a los precios de mercado. Y además nos dice que los pliegos tienen que estar desglosados. Y si el servicio que se ofrece o que se está licitando implica el coste de los salarios de las personas, debe de aparecer de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir de los convenios laborales de referencia del personal que tú estimas que tiene que participar en ese servicio. Y sí, tenemos un convenio laboral, para los que no lo sepáis, hay un convenio laboral
de oficinas, de estudios de ingeniería y de arquitectura que regula ciertos aspectos laborales y, por ejemplo, los salarios mínimos para los distintos perfiles. Pues normalmente en las licitaciones no suele salir ese desglose. Sale un desglose pues, por fase de proyecto o se incluye la dirección de obra, también lo que supondría, el estudio de seguridad y salud y demás. Y normalmente hacen referencia a los honorarios profesionales que vienen de los colegios de arquitectos, que suelen ir tirando, aunque son honorarios que en principio ya se derogaron hace tiempo y demás, pero que las administraciones siguen tirando de ellos. Especialmente la Junta de Andalucía. Sí. Utiliza mucho los baremos orientativos de honorarios porque eran del CACO y los siguen utilizando como referencia. Sí, y muchos ayuntamientos en Andalucía también. Se usan mucho todavía. Pues en teoría es así, en los que debería de aparecer desglosado. Lo justifican de alguna manera para garantizar que es adecuado al precio de mercado. El siguiente concepto era el valor estimado, que está regulado en el artículo 101. El valor estimado es el importe total sin incluir el IVA. Ese importe total, como es el total, incluye cualquier prórroga que tenga el contrato. Si el contrato está previsto que tenga prórroga, ese sí está incluido en el valor estimado. Si hay primas o pagos a los candidatos, por ejemplo, cuando hay un concurso que tiene una primera fase que son proyectos que tienen un premio a los ganadores, esos premios están incluidos en el valor estimado también. Y si estuvieran previstas modificaciones, las modificaciones también se incluyen en el valor estimado. También los gastos generales y el beneficio industrial. Igualmente que con el precio del presupuesto de valor estimado, aquí hay que tener especialmente en cuenta los costes laborales derivados de los convenios colectivos. Y por último, el precio, que el precio es el precio cierto al que se va a abonar al contratista la prestación. Ese precio incluye el IVA y tiene que ser un precio adecuado para que se pueda cumplir correctamente el contrato. Bueno, pues más o menos los tres conceptos: presupuesto base de licitación va con IVA, valor estimado va sin IVA y el precio, que es el precio al que se contrata. Bueno, nosotros como colegio hemos luchado en muchas ocasiones cuando las licitaciones ofrecen unos valores estimados, unos precios de base de licitación que consideramos que no son adecuados o que son insuficientes. Este tipo de recursos son muy complejos porque, como sabéis, los baremos orientativos, o sea, los honorarios están liberalizados, entonces es complicado. Pero es cierto que estas licitaciones suelen definir un equipo mínimo de trabajo, unos plazos de tiempo. Entonces, es una tarea muy ardua porque tenemos que hacer valoraciones de cuál es el personal que se requiere para hacer el trabajo, cuántas horas van a dedicar, y con los convenios de estimar el gasto que supone hacer frente a ese trabajo. Son informes muy complejos, muy complejos. Algunos hemos llevado a juicio. ¿Qué ocurre? Que nosotros llevamos eso a juicio, pero delante de un juez tenéis que entender que la ley de contratos lo que persigue es la mejor calidad, relación calidad-precio. Si nosotros defendemos como colectivo, como colegio, que un valor estimado de un contrato no es suficiente para hacer frente a los gastos, pero nos encontramos que hay ofertas por debajo de ese precio, es muy difícil demostrarle al juez que llevamos razón nosotros. Porque hay que entender que el juez entiende que lo que no se está gastando en ese servicio se va a invertir en otro servicio público, en un hospital, en pagar profesores, en pagar médicos, pagar policías, en cualquier servicio público. Y si hay un profesional cualificado que cumple con todos los criterios y que está diciendo que lo puede hacer con una rebaja sobre el precio estimado de ese contrato y el colegio profesional está diciendo que con el precio estimado del contrato no se llega, esos recursos no los ganamos nunca. Algunos hemos luchado, pero bastante ingrato. Luchamos cuando vemos que realmente es algo muy notorio. Nos pasó con el catálogo del Pepricentro, que es el ejemplo que pongo aquí. Esto ha sido un proceso larguísimo, perdimos 2 veces, al final el colegio se retiró y un poco, como no voy a entrar en ningún detalle, como resumen deciros que el equipo que resultó adjudicatario finalmente, según sabemos por prensa, no llegó a presentar la propuesta, con lo cual seguimos sin Pepri. Bueno, pues ya que hemos comentado los conceptos de valor estimado, el presupuesto base de licitación, vamos a ver las modalidades de contrato. El contrato sujeto a regulación armonizada es una de las distinciones fundamentales porque en función de si el contrato está sujeto a regulación armonizada o no, el régimen jurídico del contrato es distinto. Para resumir hoy, que sea más o menos sencillo,
depende del umbral, y el umbral depende del valor estimado. Por eso quería que conocierais primero lo que era valor estimado. Si el valor estimado del contrato es superior a 143.000 euros o igual a 143.000 euros, entonces el contrato tiene que estar regulado tiene que seguir la regulación armonizada. Eso se refiere al valor acumulado, es decir, que si el contrato se lotea, se hacen lotes, se sumaría el valor acumulado de todos los lotes. El loteo es algo que, si bien con la ley anterior estaba perseguido, esta ley lo fomenta, porque que tú lotees significa que repartes mejor el trabajo. Y no solo se permite, sino que cuando no se hacen lotes y se agrupan trabajos, le piden al organismo convocante que justifique la necesidad de agrupar. Por ejemplo, cuando contratan proyecto y dirección de obra, entiende que son 2 lotes y las administraciones justifican de manera, creo que bastante clara, que la innegable necesidad de que el redactor de proyecto esté vinculado a la dirección de obra. Y no hay ningún problema, pero lo tienen que justificar, porque si no, habría que separarlo en lotes, porque la ley persigue cuanto tú más repartas el trabajo, mejor. Pero si lo haces así, si haces los lotes, para calcular ese umbral tendrías que sumar el valor de los lotes. Es verdad que te dice que si los valores son inferiores a 80.000 euros, pues no los tendrías por qué sumar, salvo que tuvieras tantos lotes por debajo de 80.000 euros que sobrepasara el 20% del valor total, que en ese caso pues sí te iría a regulación armonizada. ¿Qué supone que sea regulación armonizada? Porque esa regulación armonizada supone que el contrato tiene que estar publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, no solamente en el boletín oficial ni en la plataforma, sino en el Diario Oficial de la Unión Europea. Y en cuanto a los plazos, cuando el contrato está sujeto a regulación armonizada, el plazo en el caso de los contratos de servicios, que serían los nuestros, no puede ser inferior a 35 días, desde la fecha del anuncio al DOE, al Diario Oficial de Publicaciones de la Unión Europea. Pero esos 35 días, si ha habido un anuncio de información previa, se pueden reducir a 15 días. Y si la presentación de oferta es por medio electrónico, que es lo habitual, la puedes reducir a 5. Con lo cual, aunque no hubiera habido información previa, el plazo son 30 días en la regulación armonizada. Esta es otra lucha. Los plazos son bastante cortos en general. Otra tipología de contrato que seguro que conocéis es el contrato menor. El contrato menor se puede licitar con contrato menor los contratos de suministro de servicios inferiores a 15.000 euros, cuando el valor estimado es inferior a 15.000 euros. Exigen un informe del órgano de contratación que justifique la necesidad del contrato y se pueden adjudicar directamente. Es decir, seguro que habéis oído que los contratos menores tienes que tener 3 ofertas, solicitar 3 ofertas. Bueno, la ley no te exige que tú solicites 3 ofertas. Lo que ocurre es que hay una instrucción de la Oficina de Regulación y Supervisión de la Contratación que sí dispone que, de acuerdo con el principio de competencia y como medida antifraude y de lucha contra la corrupción, el órgano de contratación debe solicitar al menos 3 presupuestos y eso tiene que quedar acreditado en el expediente. Por eso siempre piden 3 presupuestos. Pero también nos dice que si piden los 3 presupuestos, pero las empresas a las que los piden los presupuestos ni siquiera responden, no es necesario que soliciten más presupuestos. Y de hecho hay juristas porque estos temas, yo les estoy explicando los fundamentos, pero esta ley es bastante compleja y hay muchas interpretaciones contradictorias. Y hay juristas que entienden que esto es muy claro respecto al sector público del Estado, pero no tanto respecto a las administraciones locales, esto de la necesidad de solicitar las tres ofertas. En cualquier caso, lo que sí están obligados las administraciones públicas es trimestralmente a publicar la información de esos contratos menores. Se tienen que publicar trimestralmente qué han contratado mediante la modalidad de contrato menor, a quién se lo han adjudicado, cuál es el importe de la adjudicación y el objeto. No puedes contratar mediante contrato menor reiteradamente a la misma persona. Hay una serie de regulaciones para garantizar que no se está haciendo un fraude de ley. Y además los contratos menores no pueden tener una duración mayor a 1 año ni ser objeto de prórroga. En cuanto a los procedimientos de contratación, el procedimiento abierto es aquel en el que cualquier interesado puede presentar su proposición. El procedimiento abierto simplificado es una modalidad dentro del abierto que se puede acordar cuando se cumplen 2 condiciones: que el valor estimado sea inferior a 143.000 euros, es decir, que no sea un contrato sujeto a regulación armonizada, y que no haya ningún criterio evaluable mediante juicio de valor. Eso tiene una excepción porque en el caso de los servicios de ingeniería y arquitectura, que serían los nuestros,
lo que nos limita es que los criterios evaluables mediante juicio de valor no superen el 45% del total. Si se dan esas dos circunstancias, la Administración puede contratar con un procedimiento abierto simplificado. Hay un procedimiento incluso más simplificado que este, que es el que llaman abierto supersimplificado o simplificado abreviado, pero ese no nos afecta porque deja fuera a las prestaciones que tienen carácter intelectual, con lo cual ese a nosotros no nos afecta. El procedimiento restringido, ahí cualquiera puede presentar su solicitud de participación, pero el organismo convocante elige entre las solicitudes quienes tienen, en atención a su solvencia, son los seleccionados para participar. En este tipo de concursos de procedimiento restringido, además, pues la Administración podría contemplar la posibilidad de pagar una compensación o una prima a aquellos equipos que selecciona. Y también dice la ley que es el procedimiento adecuado cuando son servicios intelectuales de especial complejidad, como algunos servicios de consultoría, de arquitectura o de ingeniería, el restringido. En el caso del negociado, se adjudica a partir de una negociación, pero solamente se puede ir a contrato negociado, procedimiento negociado, cuando la prestación que se ofrece sea objeto de un trabajo previo de diseño o adaptación por parte de los licitadores, cuando requiera de un proyecto de soluciones innovadoras. Es decir, en casos muy excepcionales se puede ir al procedimiento negociado, si no vamos a ir siempre al abierto o al abierto simplificado. Pero hay circunstancias donde el órgano de contratación es imprescindible ir a un negociado y si lo puede justificar, entonces puede ir al negociado. También se puede ir al negociado cuando ya el organismo de contratación ha hecho un procedimiento abierto o uno restringido y nada más que ha recibido ofertas irregulares o inaceptables. Cuando ya ha habido un procedimiento que no ha resultado factible, entonces sí puede ir al negociado. Y el negociado también tiene el negociado sin publicidad. ¿Cuándo podemos ir al negociado sin publicidad? Cuando no se ha presentado ninguna oferta o ninguna oferta adecuada dentro de un procedimiento abierto o un procedimiento restringido, siempre que no cambien las condiciones. Claro, si cambian las condiciones del contrato tendrías que ir a un abierto, pero si no cambian las condiciones del contrato podrías ir ya a un negociado sin publicidad. En algunos contratos que son declarados secretos o reservados, o sea, estamos hablando de cosas muy, muy singulares, ¿no? Porque por la idea de seguridad del Estado pues no se puede publicar, entonces tienes que ir a un negocio sin publicidad porque no le puedes dar ninguna publicidad a ese asunto. En casos de imperiosa urgencia, aunque ahora vamos a ver también que existe el procedimiento de la tramitación de urgencia para estos casos, y, muy importante, el procedimiento de negociado sin publicidad es el procedimiento que se lleva a cabo cuando se hace un concurso de proyectos y la adjudicación del servicio se hace a través de un negociado sin publicidad a aquel que ha ganado el concurso de proyectos. En ese caso también vamos al procedimiento de negociado sin publicidad. Y entramos ya en el que más nos interesa, que es el concurso de proyectos. La ley define los concursos de proyectos como los procedimientos encaminados a la obtención de planos, proyectos, principalmente en los cambios de arquitectura, urbanismo, ingeniería y también en el procesamiento de datos, con lo cual son nuestros trabajos. Nuestros trabajos deberían estar licitados a través de los concursos de proyectos y no de las licitaciones. Lo que pasa que la ley también admite las licitaciones y mayoritariamente salen por licitación y no por concurso, pero salen muchos concursos, ¿eh? ¿Qué ocurre con los concursos de proyectos? Que la valoración de la propuesta se va a encomendar siempre a un jurado. Hay dos tipos de concursos de proyectos. El concurso de proyectos que se organiza cuando va a haber un procedimiento de adjudicación posterior, que es el que estaba hablando antes, hay un concurso de proyectos que desemboca en un negocio sin publicidad en el que se adjudica ese contrato. O los concursos de proyectos que son simplemente con premios o pago a los participantes, que es lo que conocemos nosotros como concurso de ideas. La Administración, el organismo convocante, convoca un concurso y premia, pero no hay intención de adjudicación posterior. Nosotros del colegio siempre, cuando hemos intentado participar con alguna entidad, siempre intentamos que se acojan a la modalidad A, sea un concurso de proyectos que desemboque en un encargo posterior. Esos concursos que desembocan en encargo posterior también pueden tener premios y, de hecho, habitualmente van a tener sus premios. ¿Qué ocurre? Que es el más adecuado para ese tipo de trabajos, pero la ley solo te exige que vayas a ellos cuando los trabajos, te dice, revistan especial complejidad. Y a efectos de estimar esa complejidad, pues te habla de la consideración de condicionantes técnicos, medioambientales, paisajísticos, funcionales, que precisen de una especial respuesta, innovación u originalidad en aras a obtener prestaciones de gran calidad. Y ahí es donde se agarran la mayoría de los organismos públicos, porque todos nuestros trabajos, todos los contratos que se hacen a un arquitecto no tienen por qué ser de especial complejidad.
Ahí, bueno, ya podemos entrar en debatir, pero es cierto que ahí es donde, por lo que están amparadas perfectamente en la ley ahora mismo todas esas licitaciones. Nosotros sí que os digo que desde el colegio siempre intentamos, porque todos los que participamos nosotros sean concursos de proyectos, porque entendemos que es el que va a garantizar una prestación de mejor calidad. Claro, porque el concurso de proyectos entiendo que solo se valora la propuesta técnica. Ahora lo voy a explicar, efectivamente. Eso es. Y en las licitaciones, además de la propuesta técnica, obligatoriamente tiene que hacer una baja económica del precio de salida de la licitación. Ahora lo vamos a ver. En el concurso de proyectos, lo único que se valora de las propuestas es la calidad de los mismos, es la calidad de la propuesta, y quien la valora es un jurado. En la licitación, ahora lo vamos a ver también, en los criterios de adjudicación, están obligados a tener en cuenta el precio. Sí o sí, el precio tiene que aparecer. En los concursos de proyectos, los organismos de contratación pueden limitar el número de participantes y para eso lo que recurren es al concurso en 2 fases. Hay una primera fase en la que que puede ser por invitación también, en la que lo que se piden son una especie de pequeñas propuestas sucintas. Y quienes pasan esa primera subfase, en la segunda subfase ya sí presentan un desarrollo de esa propuesta. Como mínimo, para garantizar la competencia, tienen que seleccionar a 3 candidatos para esa segunda fase. Y, por supuesto, los que acceden a la segunda subfase, la ley recoge que tienen derecho a percibir una compensación económica. El ganador del concurso, si el procedimiento desemboca en la contratación, porque es el tipo A, como hemos visto antes, pues sería mediante un procedimiento negociado sin publicidad, donde no se debe negociar el precio, porque el precio ya está fijo. Ahí lo que se negocia a lo mejor es el plazo, de hecho no están obligados ahí al negocio sin publicidad. Aquí, con el asesor jurídico del CACOA, que estuve ayer en una charla, en el caso de que se proponga podrá ir, pero no necesariamente tiene que ir al procedimiento de negociación sin publicidad, o sea, puede contratar directamente. Nosotros cuando hemos llevado algún concurso de proyectos con alguna administración, y las administraciones, las asesorías jurídicas de las administraciones son bastante galantes de la seguridad. Si dicen, no, hay que negociar algo, entonces, pues precio no se negocia, entonces hemos negociado a lo mejor plazo, algo que sea menos significativo, y como es al ganador, pues vamos a negociar al ganador con es que pues, es mínimo la negociación, ¿no? Más bien es un trámite. En estos concursos no hay mesa de contratación, porque lo único que se valora es la calidad, como estábamos comentando. Entonces, lo que hay es un jurado. El jurado está compuesto por personas físicas independientes de los participantes y de los organizadores del concurso, y además, cuando se exige una cualificación profesional específica para participar en el concurso de proyectos, al menos 2/3 del jurado tienen que tener esa misma cualificación o una cualificación equivalente. Y los concursos de proyectos deben ser anónimos. En ese sentido, sí quiero comentar es que aunque la ley recoge la posibilidad de las dos fases tienen una cosa muy positiva, y es que no nos obligan a hacer un enorme trabajo para presentarnos la primera fase, pero desde el punto de vista de garantizar el anonimato, para la parte de que lleva la gestión del concurso, la secretaría del concurso, que es la que me ha tocado a mí normalmente, es complicado lo de las 2 fases para garantizar el anonimato, pero se puede hacer si cuentas con un organismo detrás que te gestiona como secretaría del concurso y que vela porque se mantenga el anonimato en todos los casos. Pues estas son las grandes ventajas del concurso de proyectos, y que es el más adecuado, como veis, para el tipo de trabajo que nosotros hacemos como arquitectos. Hay otra modalidad que es el concurso de proyectos y obra, que es lo que se denomina contratación mixta. ¿Qué significa esto? La contratación mixta es cuando dentro del objeto del trabajo hay prestaciones de distinta clase. En estos casos se atiende a las características de la prestación principal. A nosotros esto nos pasa mucho con el contrato de proyecto y obra, que es un contrato mixto. Cuando un contrato de proyecto y obra, la parte de la obra supera los 50.000 euros, que es lo más habitual, requiere de un proyecto. Bueno, pues estas contrataciones de carácter mixto, según la ley, según el artículo 18, tienen carácter excepcional. Es decir, solo se pueden hacer motivadamente en muy poquitos casos. ¿Y cuándo te dice que se puede hacer? Os lo voy a leer para que lo tengáis claro. Solo pueden ir a contrato mixto cuando existan motivos de orden técnico que obliguen necesariamente a vincular al empresario a los estudios de las obras. Esos motivos deben estar ligados al destino o a las técnicas de ejecución de la obra. O cuando se trate de obras cuya dimensión excepcional o dificultades técnicas singulares requieran soluciones aportadas con medios y capacidad técnica propias de las empresas. Es decir, salvo que sea un proyecto cuya obra se va a hacer con una tecnología que solamente esa empresa disponga
y solamente los técnicos cualificados de esa empresa conozcan, que puedan justificar algo así, no cabría la posibilidad de concurso de proyectos y obras. De hecho, de todos los recursos que hemos ganado, la mayoría han sido proyectos y obras. Todos los recursos que estamos planteando por licitaciones que salen como concurso de proyectos y obras, las estamos ganando. De hecho, algo que de lo poco gratificante de esta tarea de revisión de concurso, que es bastante ardua, no sabéis lo penoso que es estar revisando pliegos, buscando pliegos, plegas en los pliegos y montando los recursos. De las pocas gratificaciones es que cada vez observo que hay menos, tengo esa sensación, a lo mejor es subjetiva, me estoy autoengañando, cada vez hay menos o se licitan menos concursos de proyectos y obras, porque es que hay bastantes ayuntamientos a los que ya les hemos ganado, entre comillas, ¿no? Esto no se gana ni se pierde, pero que hemos recurrido y nuestro recurso ha salido adelante y nos han dado la razón, no se podía. No se podía porque no se daban estas circunstancias, que estas circunstancias son muy excepcionales, no es lo habitual. Antes sí se utilizaban mucho más. Y eso es que al final son procedimientos en los que se contrata a una constructora y la constructora es quien gestiona el proyecto, quien contrata al arquitecto. Entonces, claro, ahí la calidad arquitectónica pues al final está supeditada a la propuesta del arquitecto, que como está contratado por la constructora, pues al final hace una propuesta que le interese a la constructora. Entonces, un procedimiento que está viciado de inicio, porque a la persona la dirección de facultativa, que es quien vela porque la construcción se haga, pues está vinculada laboralmente a la empresa. Entonces, pero eso, si os digo que es cierto que eso lo estamos ganando y cada vez parece que... Sí, antes lo utilizaban mucho porque al final todo es reduce en plazo, porque están quitándose trámites administrativos, pero el resultado final pues no es el adecuado. Sí, porque hemos saltado a este concurso de proyecto y obra del concurso de arquitectura de proyectos y claro, nos he comentado, ¿por qué no se hacen más concursos de proyectos? Pues no se hacen más concursos de proyectos en mi opinión, ahora ya estoy dando mi opinión, pero porque también he escuchado, he estado en muchas reuniones con ayuntamientos y con entidades a las que le hemos ofrecido nuestro servicio de secretaría técnica y esto es mi opinión. Yo creo que son dos motivos fundamentales. El primero es que temen que el proceso se alargue muchísimo en el tiempo. Piensan que va a ser mucho más largo y no tiene por qué. Nosotros le demostramos, hacemos un calendario que no tiene por qué ser más largo, pero ellos entienden que va a ser más largo. Y en segundo lugar, por el jurado. Y no porque el jurado es porque ellos no quieran que venga gente externa, no es por un tema de que tengan pensado no es por nada de eso, es porque piensan que es muy complicado, que es muy difícil montar un jurado, que es algo que les va a complicar mucho todo. Entonces, salvo que sea una administración que tenga un interés especial de que ese trabajo, esa obra que van a hacer, tenga una repercusión en su pueblo, en su ciudad y quieren que la ciudadanía se mueva, participe, salvo en esas circunstancias, es difícil que muestren interés por el concurso de proyectos, porque la ley le permite la licitación y entienden que es más ágil. Y las asesorías jurídicas de las administraciones públicas conocen muy bien la licitación pública genérica y no tanto el concurso de proyectos, y temen mucho el concurso de proyectos por la dilatación de los plazos y por el tema del jurado, sobre todo. Sí, es verdad que cuando es un proyecto singular, que la administración pues quiere hacer algo, un teatro, algo, sí se recurre más a este tipo de concurso de proyectos, pero en administraciones como Consejería de Salud, Consejería de Educación, que hacen colegios, centros de salud, hospitales, quieren como que sean sus propios técnicos los que valoren las propuestas porque tienen una funcionalidad muy determinada y no quieren como que al final se premie exclusivamente como el diseño arquitectónico y esa funcionalidad que ellos quieren controlar desde el principio pues quede como supeditada. Entonces es verdad que generalmente, sobre todo en administraciones que sacan recurrentemente con licitaciones, lo suelen hacer así y no quieren que entre un jurado porque es como... Necesitamos que nuestros condicionantes de funcionamiento, de luego mantenimiento y demás, estén reflejados en la elección del proyecto y no solo el diseño arquitectónico. Y además no hay cabida para oferta económica, eso también es claro, muy importante. Bueno, eso también eso es fundamental, que no hay negociación con la oferta económica. Los contratos basados en acuerdo marco, esto María podrá explicaros bastante más, básicamente para que entendáis lo que son las bolsas de trabajo, ¿no? Lo que nosotros comúnmente conocemos como bolsa de trabajo. Es cuando una entidad pretende contratar durante un tiempo determinado y lo que abre es una especie de bolsa de trabajo a partir de la cual contrata, pero a través de esa bolsa de trabajo. Por ejemplo, el ISE abrió una bolsa de trabajo hace unos años y efectuó trabajos con unos presupuestos muy elevados, casi todos los va contratando con ese contrato marco. Ese contrato marco tiene una duración máxima de 4 años,
salvo casos excepcionales donde lo pueden prorrogar. Y sí es verdad que cuando una empresa forma parte de ese acuerdo marco, van a estar obligadas a presentar oferta cuando el adjudicador, el organismo convocante, te lo solicite, por participar, por estar incluido en ese acuerdo marco. Eso María creo que después nos va a explicar algo más. Vale, pues visto las modalidades de contratación y procedimientos de contratación, vamos a entrar en los aspectos que yo creo que más os preocupan ahora mismo y que también son muy importantes. Vamos a hablar, por ejemplo, de la solvencia técnica y económica, que creo que es algo que os preocupa porque en general sois jóvenes y el tema de solvencia pues parece que os va a limitar el acceso a las licitaciones públicas y los concursos. Vamos a ver un poco en qué consiste. Bueno, la solvencia técnica y económica, pues la ley lo que nos dice es que para contratar con el sector público hay que acreditar que tenéis plena capacidad para obrar, no estar en curso ningún tipo de prohibición y acreditar solvencia tanto económica y financiera como técnica o profesional, siempre que lo exija la ley. Esta solvencia tiene que estar siempre vinculada al objeto del contrato y debe ser proporcional al objeto del contrato. Eso es lo que dice la ley. La solvencia económica y financiera se puede acreditar por uno o varios medios de los que dice el artículo 87 de la ley. ¿Y cuáles son? Habitualmente nos van a pedir el volumen de negocios mínimo anual y ese volumen de negocio, lo que nos exijan, no puede exceder 1,5 veces el valor estimado del contrato. Cuando el contrato se divide en lotes, esa exigencia se va a referir a cada uno de los lotes a los que tú optas por participar. Además de exigirlo así, se podría, porque no tiene por qué ser todos los medios, ¿vale? Pueden exigir el volumen de negocio, pero también se puede exigir un seguro de responsabilidad civil. De hecho, en el caso, vamos a ver ahora, que en el caso de los trabajos y los proyectos de arquitectura, los trabajos de carácter intelectual, o trabajos profesionales, mejor dicho, el seguro de responsabilidad civil es suficiente para garantizar la solvencia económica. También se puede garantizarse con el patrimonio neto al cierre del último ejercicio. Si en los pliegos no aparece definida esa cuantificada, concretada, esos criterios de solvencia económica, por defecto los criterios serían, en el caso de la solvencia económica, o bien 1,5 veces el valor estimado del contrato, sería el valor de mayor volumen de negocio de los 3 últimos años, que esto también se puede ampliar cuando sea necesario, o bien, si los contratos consisten en servicios profesionales, la disposición de un seguro. Es decir, que si el pliego no dice nada, la contratación de un seguro es suficiente para garantizar la solvencia profesional. De hecho, esto sí es verdad que aparece casi en todos los pliegos ya, que con el seguro es suficiente. Sí. Y las compañías de seguro suelen, lo que te piden es un compromiso, para participar lo que te piden, no que tú tengas ya el seguro, sino que tengas un compromiso de obtener ese seguro y de renovarlo las veces que sea necesario. Y las compañías de seguro preparan esos compromisos. Tú eres asegurado de ellos, te preparan esos compromisos y es una forma muy sencilla de solventar la solvencia económica. También dice que tiene que ser proporcional, como hemos dicho, de forma que nunca suponga un obstáculo a la participación de las pequeñas y medianas empresas. En cuanto a la solvencia técnica, nos dice que se puede garantizar por uno o varios medios de los que comento aquí. Aquí hay muchos más. Yo he entrado en los que nos afectan a nosotros. En lo primero, con lo que nos suelen pedir garantizar la solvencia profesional, es con una relación de los principales servicios. Servicios que tienen que ser de igual o similar naturaleza y que al objeto del contrato y que se hayan realizado como máximo en los 3 últimos años. Aunque, por ejemplo, cuando hemos tenido crisis en el periodo de pandemia, esto es justificado que se amplíe, porque se sabe que ha habido menos desarrollo económico, se amplía ese plazo de 3 años y se hace mayor. Para atender a ese concepto de similar o igual naturaleza, es decir, que si están licitando un concurso para hacer, o una licitación para hacer un colegio, no te exijan obligatoriamente que hayas hecho antes un proyecto de un colegio, eso no es similar naturaleza. La similar naturaleza significa que el objeto del contrato se atiende a los 3 primeros dígitos de lo que se llama el código CPV. Ahora os voy a explicar lo que es el código CPV. Es decir, que no puedes limitar el acceso exigiendo un requisito de solvencia profesional que exija que tú hayas hecho algo similar, exacto, el mismo, no. O
sea, si es un concurso para un aparcamiento de 3 plantas, no te deben pedir un aparcamiento de 3 plantas, porque entonces nosotros recurriríamos y diríamos, estáis restringiendo la participación porque estáis utilizando un requisito de solvencia que se excede, porque similar naturaleza, pues si se ha hecho un aparcamiento de una vivienda, de no sé cuánto, no tiene por qué ser un aparcamiento público de tal característica. Estoy poniendo ejemplos que no tienen nada que ver con cosas concretas, ¿vale? También, otra de los requisitos de solvencia son los títulos académicos y profesionales del empresario. Está regulado en el artículo 90, el listado de posibles requisitos que puede utilizar el órgano de contratación es más amplio. Yo me he quedado con los 2 que son los habituales, que suelen aparecer en las licitaciones que nos afectan a nosotros. Respecto al CPV, que os he comentado, aquí es donde nos basamos en el criterio de similar naturaleza. CPV son las siglas de vocabulario común de contratación pública y es un sistema de identificación y categorización de todas las actividades económicas susceptibles de ser contratadas en la Unión Europea. Es similar a lo que antes era la CNAE del Estado. Está estructurado en un sistema de clasificación, un sistema arbóreo, que va por divisiones, grupos, clases, categorías, y aquí lo que nos dice es que a partir de que los 3 primeros dígitos coincidan, ya estamos en similar naturaleza. Y esos 3 primeros dígitos identifican a la división y al grupo. En nuestro caso, los servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección empiezan todos por el 71. Y el 71.2, que los tenéis aquí, serían todos los servicios de arquitectura más relacionados con nuestro trabajo. Pues aquí veis en este listado arquitectura y servicios conexos, asesoramiento en arquitectura, diseño arquitectónico, arquitectura de edificios, arquitectura al aire libre, zona urbana, zona rural. Bueno, el desglose. Pues simplemente con el 71.2 ya es suficiente para garantizar la similar naturaleza. Cuando nosotros hacemos la consulta, que os he explicado al principio, de difusión en la plataforma de contratación del Estado, yo el filtro que utilizo es el CPV. Yo introduzco que sea un contrato de servicio y que el CPV sea el 71. Y entonces me va a salir todo lo que tenga que ver con arquitectura, construcción, ingeniería, que es lo que nos interesa a nosotros. En los pliegos se debe de especificar, dentro de estos criterios de solvencia técnica, los valores mínimos exigidos, es decir, la especificación de las titulaciones, si es la relación de servicio, cuáles son esos servicios que nos van a pedir, y en cuanto a la relación de los servicios efectuados en los 3 últimos años, el importe anual acumulado tiene que ser igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato al que aspiramos. Ahora bien, todo esto que os estoy contando, en el caso de que estemos aspirando a un contrato que no esté sujeto a regulación armonizada, si somos una empresa de nueva creación, y las empresas de nueva creación son aquellas que tienen menos de 5 años de antigüedad, en ningún caso os van a poder exigir que garanticéis haber hecho una serie de trabajos anteriores. Estáis eximidos. Para las empresas de nueva creación, si la licitación no está sometida a regulación armonizada, no os van a pedir que aportéis garantía de que habéis hecho trabajos similares. La acreditación de la solvencia en esos casos se va a hacer con vuestros títulos profesionales, con una acreditación de una determinada característica de control de calidad en el estudio, de una manera alternativa, pero nunca por la experiencia. O sea, no os pueden limitar a la empresa de nueva creación si es no sometido a regulación armonizada. Si es sometido a regulación armonizada, sí te lo pueden pedir. Además, cuando el valor estimado del contrato no exceda de 35.000 euros, no está obligada la Administración a exigir solvencia económica financiera ni solvencia técnica profesional. Pero que no estén obligados no significa que no lo incluyan. Ellos lo pueden incluir, pero no están obligados. Si en los pliegos se incluye, pues entonces sí que tendríamos que atendernos a eso. ¿Tenéis alguna duda? Porque esto de la solvencia sé que ofrece... Yo me gusta comentarlo porque yo agradezco mucho cuando algún colegiado me llama y me dice, Cristina, he visto viendo este pliego y esto no puede ser, ¿cómo es posible que esto no lo vaya a recurrir? Entonces, yo tenía ganas de contar un poco esto, porque es interesante que conozcamos las limitaciones para saber qué se puede recurrir y qué no se puede recurrir. Y además yo agradezco muchísimo cuando alguien me llama porque ha visto alguna irregularidad, porque a mí me sirve, porque a lo mejor no me he dado cuenta, o porque yo no había caído en que eso podía... Y está muy bien ponerte alerta de que hay algo, entonces a mí que profesionales y compañeros me den ese feedback, me interesa mucho, me viene muy bien. Entonces, también me interesa mucho un poco difundir esta información. ¿Me ibas a preguntar algo? Sí, yo creo que me enteraba de cuáles son los que no son sujetos a regulación armonizada, ¿cuáles son? Los que están por debajo de 143.000 euros. Cuando el valor estimado está por debajo de 143.000 euros, no está sometido a regulación armonizada. El resto sí tiene que estar siempre, ¿no? Sí. Y eso es algo que nunca los colegios han decidido intentar
La regulación. Resolver, porque al final una de las cosas que tú has empezado contando antes era que los concursos son un buen camino como para los inicios, para poder ampliar tu experiencia profesional y poder acceder a proyectos de otra entidad que normalmente en la vida privada es más complicado, ¿no? Lo que pasa es que al final luego vamos directamente sesgados y tienen una preferencia increíble los que llevan muchos años de profesión o han tenido un éxito profesional que los que estamos empezando, los que hayan accedido a proyectos de menor entidad, ¿no? Entonces al final es una desprestigiación de la propia educación que se nos da y de la capacidad que tenemos de base, ¿no? Es poca confianza y al final nos limita mucho para poder desarrollarlo, porque la gran mayoría son con unas limitaciones muy duras. La verdad es que desconozco si desde el Consejo Superior, porque estaríamos ahí hablando de un recurso a la propia ley de contrato, se llegó a hacer algo, pero tienes que entender que la ley es muy garantista en el sentido de que aquí estamos hablando de cómo se regula la contratación para el dinero que nos gastamos. Entonces, es difícil defender que cuando tú vas a licitar un trabajo con una cuantía económica muy alta, no exijas a los licitadores que tengan una experiencia. Entonces, los concursos de proyectos sí. Los concursos de proyectos no requieren de esa solvencia. Ahí sí que es posible. Eso es lo que hemos comentado. Claro, lo que pasa que, como decíamos, como no, si el concurso de proyectos... pero no tienen por qué, ¿no? No están obligados a hacerlo. ¿Por qué? Pero acostumbran a. Ya. Que son dos cosas diferentes. De hecho, es un poco pliego los que no la exigen porque se lo permiten y eso lo suelen comentar cuando no es necesario. Los concursos de proyectos en general depende, pueden exigir la solvencia, pero no es necesario, porque además lo único que lo que sí es cierto es que solo te van a valorar la propuesta, pero pueden ir también a restringido, lo hemos visto, porque pueden ir en investigación. La información es la que tienes que mandar una relación de trabajo realizado. Yo diría que por lo que he visto el 90% de los casos. Sí, cuando nosotros hemos llevado a la Secretaría de algún concurso, siempre hemos eximido de esa solvencia porque no es obligatoria. Pero claro, para eso tiene que ser que el colegio medie, porque si el colegio no media, evidentemente la ley les ampara. Pero es lo que te digo, es que es complicado porque aquí estamos viendo, es la garantía del Estado de que tú le estás encargando ese trabajo a alguien que te está demostrando que tiene una experiencia. Cuando la cuantía del trabajo supera un umbral, para eso está pensado la regulación armonizada. Y además esto viene de Europa, no es solamente estatal, el ámbito es europeo. No estoy seguro, porque yo creo que el concurso de nivel europeo que conozco... Porque son concursos de proyectos, como los que estamos hablando, concursos de ideas. Pero cuando van a la licitación pública, sí, porque la regulación es la misma, si la ley viene en convergencia con Europa. Pero la verdad es que a tu pregunta, que si desde el colegio se ha hecho algo, yo lo desconozco, en concreto en lo que tú dices, en modificar el umbral, que es a lo que tú te refieres, ¿no? A que se nos dé acceso a lo que supone que vivimos bien formados por ellos mismos. Pero que para eso está el concurso de proyectos. El problema es que... Te repito que en la mayoría de los casos, lo digo por experiencia propia, en el 90% de los concursos de proyectos que yo me he presentado, de ideas, que hacen un trabajo a futuro y a suerte, siempre he tenido que ir de la mano con alguien porque no cumplo. Sí, porque la ley ampara que puedan exigir eso. Algo de obra, Sí, la ley ampara que puedan exigir esa solvencia. Aunque solo se valore la propuesta, sí. Es que es lo que te digo, es que ahí estaríamos hablando de modificar una cláusula legal que viene impuesta por Europa, que se excede bastante del ámbito, desde luego, desde el Colegio Profesional de Málaga, no. En nuestro ámbito, no, porque está muy por encima de donde nosotros podemos actuar. Pero desconozco si a nivel Consejo Superior o a otras agrupaciones por encima se ha podido hacer algo. ¿No se podría hacer con lo de la antigüedad mínima de 5 años? ¿O no tiene eso? Eso solamente cuando el contrato no está sometido a regulación armonizada. Si el contrato no está sometido a regulación armonizada es que no te lo pueden pedir. De hecho, nosotros hemos recurrido. Si a ti te limitan el acceso a una licitación que no está sometida a regulación armonizada porque tienes menos de 5 años de experiencia y te están exigiendo una experiencia previa, eso se puede recurrir. Ahí sí estarían incumpliendo. Lo que pasa es que el compañero se refiere a que el umbral de la regulación armonizada le parece demasiado bajo. Bueno, esto ya lo hemos comentado, que me había perdido un poco.
entramos ya en garantías y avales. En las licitaciones públicas, la Administración Pública puede exigir garantías y avales. Respecto a las garantías y avales, están fijadas en la ley y normalmente aquí nosotros nunca hemos recurrido a nada de garantías y avales porque es que se fijan específicamente en lo que la ley ampara, es que no hay mucho más. Existe la posibilidad de exigir una garantía provisional. Esa garantía provisional no puede ser superior al 3% de, en este caso, el presupuesto base de licitación excluido el IVA, y esa garantía provisional se devuelve a los licitadores después de que se perfecciona el contrato. Es decir, cuando se adjudica el contrato, se devuelve la garantía provisional. Después hay una garantía definitiva que no debe exceder el 5% del precio final ofertado, pero que en casos especiales podría añadírsele una garantía complementaria de otro 5%, con lo cual la garantía total alcanzaría el 10% del contrato, y esa garantía complementaria, pues por ejemplo, se utiliza en casos en que la oferta del adjudicatario hubiera resultado inicialmente incursa en presunción de anormalidad. Y si lo hacen, ¿eh? Y lo hacen, y lo exigen. Esa garantía definitiva se puede hacer efectiva, pues, o bien en efectivo, mediante un aval, o mediante la contratación de un seguro, y no se devuelve hasta que no se aprueba la liquidación del contrato y transcurre el plazo de garantía. Es decir, que esos avales hay que mantenerlos bastante tiempo. Años. Bastante tiempo. Que eso también es un coste. En cuanto a los plazos de presentación, que es otro de los caballos de batalla, os voy a explicar un poco cómo está regulado los plazos de presentación, que también está directamente relacionado con el tipo y la modalidad de contratación. Lo que nos dice con carácter general es que los plazos de contratación tienen que ser suficientes para ofrecer el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar la propuesta. Entonces, nosotros por lo menos hemos informado, no sé hasta dónde ha llegado el recurso, pero hemos informado en muchos casos donde lo que se exigía, la información que se pedía que preparara el licitador en el plazo que la ley permitía, no era suficiente para presentar esa propuesta. También muy difícil de ganar, porque la ley fija unos plazos con días, que ahora los voy a contar. Pero realmente te dice lo primero, que tiene que ser razonable para lo que te están pidiendo que presentes. Esos plazos se van a ampliar cuando existan modificaciones significativas, es decir, sale una licitación y de repente modifican algo, pues tienen que ampliar plazo. ¿Cuándo tienen que ampliar algo? Cuando la modificación supone modificación en la clasificación requerida, esto no solo no nos afecta, cuando modifican el importe o el plazo del contrato, cuando cambian las obligaciones o cuando hay un cambio o una variación en el objeto del contrato. En esos casos estarían obligados, si modifican en algo los pliegos, a modificar también, a ampliar el plazo. Cuando las proposiciones se tengan que realizar después de haber hecho una visita sobre el terreno o una consulta de documentación, que esto a nosotros sí nos afecta, los plazos mínimos tienen que tener en cuenta esa visita. Porque si tú hasta que no haces imaginaros, ha habido muchos concursos aquí en Málaga que han necesitado visitas. No sé, ahora me estoy acordando del Convento de la Trinidad, por ejemplo. Se organizó su visita. Pues tú el plazo, tú publicas el anuncio, pero la visita la tienes prevista 15 días después y hasta que no se hace la visita, pues se entiende que los licitadores no pueden ponerse de verdad a trabajar, pues tú tienes que tener en cuenta esa visita a la hora de fijar los plazos. ¿Cuáles son los plazos? El de la regulación armonizada ya lo hemos visto antes y hemos dicho que el plazo era de 30 días, pero que si había un anuncio de información previa se quedaban 15 y si la oferta se podía presentar por medios electrónicos, pues se podía reducir 5 días más. Es decir, que se nos quedaría o bien en 25, o bien en 25, o bien en caso de que hubiera habido un anuncio previo, en 15 días. Y en el caso de urgencia, también en 15 días. En el resto de contratos, en los que no están sujetos a regulación armonizada, el plazo se queda en 15 días. Y esto es como un mantra. La mayoría de las licitaciones, los plazos de presentación de las propuestas son 15 días desde la fecha que se publica el anuncio, que es un plazo muy reducido cuando nos piden una propuesta, que nosotros, como nuestras licitaciones son de carácter intelectual, va a haber una parte que ahora lo vamos a ver en los criterios de adjudicación, que es la valoración de criterios cualitativos. Y los criterios de calidad muchas veces pasan por presentar un anteproyecto o una pequeña propuesta. Pues elaborar esa propuesta requiere un tiempo. En el abierto simplificado también son 15 días y os comento que el cómputo de plazos en esta ley se refiere siempre a días naturales. Salvo que diga lo contrario, los días son naturales, es decir, sábado, domingo, festivos, todos cuentan. Salvo que digan lo contrario. Hay una tramitación urgente de los expedientes
En caso que por razones de interés público sea necesario acelerar la propuesta, tiene que incorporar una declaración de urgencia y después la tramitación de emergencia. La tramitación de emergencia, bueno, esto en caso de que haya que actuar de manera inmediata, pues un acontecimiento catastrófico. Y en este caso es que no hay ni que ir a una expediente de contratación. Aquí la Administración contrata directamente de manera sobrevenida y después ajusta los gastos conforme a la Ley General Presupuestaria, y es que aquí no salimos de la Ley de Contratos porque estamos hablando de esas circunstancias especiales de emergencia. Otro de los caballos de batalla y otro de los principales motivos por los que nosotros hemos planteado recursos a las administraciones son los criterios de adjudicación de las licitaciones. Lo primero que nos dice es que los criterios tienen que conseguir la mejor relación calidad-precio. En el caso de licitaciones para servicios intelectuales, tienen que incluir aspectos cualitativos y tienen que estar siempre vinculados al objeto del contrato. La mejor relación calidad-precio se evalúa con arreglo a criterios económicos, pero también con criterios cualitativos. ¿Cuáles pueden ser esos criterios cualitativos vinculados al objeto del contrato? Pues es que nos los enumera, nos dice que pueden incluir los organismos de contratación. Y nos dice, pues la calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la accesibilidad, el diseño universal. Habla también de la experiencia del personal adscrito al contrato, es decir, que un criterio de calidad es exigir un determinado equipo de trabajo. Entonces, a la consulta que hacía ante el compañero, pues es que, aunque no te lo pidan como criterio de solvencia, el problema es que te lo pueden pedir también como criterio de adjudicación, porque te pueden valorar el equipo con una cantidad de puntos muy alta y si tú no tienes esa experiencia, pues a lo mejor has podido acceder porque no te lo han exigido como criterio de solvencia, pero te lo van a exigir como criterio de adjudicación. O sea que, tal y como está planteada la ley, la experiencia te la pueden pedir siempre y aquí es que no podemos recurrirlo. Porque ¿cómo vas a negar la vinculación al objeto del contrato, el hecho de que un equipo presente un currículum profesional de más personas con más experiencia profesional de cara a hacer frente a un trabajo? Evidentemente, eso está vinculado al objeto del contrato y la ley te lo está definiendo literalmente, te está hablando de la experiencia del personal adscrito al contrato. También habla del servicio postventa, de asistencia técnica y del plazo de entrega. Aquí sí hemos recurrido nosotros mucho. El plazo de entrega aparece aquí como un criterio de calidad y también hay disparidad de interpretaciones. Los asesores jurídicos pues no les gusta porque es que la ley indica que el plazo de entrega es un criterio de calidad, pero el plazo de entrega en nuestro trabajo implica que o bien haces el trabajo más rápido con los mismos recursos y entonces la calidad no se incrementa, sino por lógica se reduce, o bien tú mejoras tu equipo, con lo cual indirectamente lo que estás haciendo es una oferta económica, porque si tú para hacerlo más rápido tienes que contratar a alguien más, pues estás haciendo un trabajo a menor precio, porque lo estás utilizando más recursos. Pero nosotros esto también lo intentamos. Bueno, yo por mi parte lo intento por lo menos anotar que esa irregularidad está ahí, pero es verdad que fijaros que es que aparece literalmente el plazo de entrega. Estos criterios cualitativos tienen que ir siempre acompañados de un criterio relacionado con los costes, es decir, que en las licitaciones el precio siempre se va a valorar, porque tiene que ser calidad-precio, no solamente calidad, a diferencia del concurso de proyectos, donde hemos visto que el jurado solo va a valorar la calidad. Pero ese coste, es verdad que la ley habla también de un planteamiento que puede ser el precio, pero también puede ser un planteamiento basado en la rentabilidad o el coste del ciclo de vida. Es decir, que si tú planteas un proyecto que, analizando su ciclo de vida por el mantenimiento que tiene, al final va a ser más rentable y más económico, pues también hay un ahorro económico ahí, que no tiene que ser solamente la oferta de los honorarios profesionales del servicio que se da, pero claro, lo que se suele entender es el precio del servicio que se da. Y ahora aquí, específicamente en los contratos de ingeniería y arquitectura, nos dice que no puede ser únicamente el precio, a diferencia del resto de licitaciones donde son puramente subasta. Nosotros no podemos licitar con subasta, sino que siempre va a haber unos criterios de calidad y además, en nuestro caso, esos criterios de calidad tienen que alcanzar el 51% de la puntuación total asignable. Es decir, que tienen que ser predominantes. Lo que ocurre es que el 49% en una oferta económica pesa mucho. Porque 49 puntos son muchos puntos también. Esos criterios, como hemos dicho, estarán vinculados al objeto del contrato y además tienen que ser objetivos. Esto también hemos recurrido a veces, es decir, te tienen que ponderar de manera objetiva, de forma que no exista discriminación y que tienen que ser proporcionales.
tienen que garantizar la competencia efectiva y tienen que tener especificaciones suficientes para poder comprobar efectivamente con la información que facilitan los licitadores y evaluar las puntuaciones y para poder valorar esos criterios. Cuando se establecen mejoras como criterio de adjudicación, que esto es algo que a mí me horroriza, pero que está recogido en la ley también, pues te dice que esas tienen que estar suficientemente especificadas y que no pueden superar el 2,5%. Mejora es que, yo entiendo que mejora es que si el objeto del contrato es un proyecto y dirección de obra, que te pidan después un seguimiento 2 años después del proyecto. Eso es una mejora. Y se suele incluir en las licitaciones. Pues eso ellos muchas veces lo que hacen es que lo meten en criterios de adjudicación. En criterios de adjudicación, claro. De adjudicación estamos hablando. Criterios de adjudicación que no dependen de un juicio de valor, no pero depende, que son criterios es que ahora voy a técnicos. explicar lo de los juicios de valor. Pues como máximo podría superar 2,5%. Esas prestaciones adicionales no pueden afectar lo que es a la naturaleza del contrato ni al objeto, que aquí también he tenido ya alguna vez alguna discusión con la asesoría jurídica, en el sentido de cuando estas mejoras están alterando el objeto del contrato, porque están ampliando el contrato a cosas que ya no son el objeto del contrato. Esas mejoras forman parte ya del contrato y no pueden ser objeto de modificación. ¿Cómo se aplican los criterios de adjudicación? Los criterios de adjudicación hemos visto que eran, por una parte, el económico y por otra parte, los criterios cualitativos. Pero aparte de eso, hay criterios, como decía María, que son criterios cuantificables mediante fórmulas y criterios que son criterios dependientes de juicio de valor. Y la ley distingue entre esos dos tipos de criterios, porque los criterios que se ponderan con una fórmula los puede valorar cualquiera, pero los criterios que dependen de un juicio de valor no. Y entonces nos dice que en los procedimientos de adjudicación, la valoración de los criterios cuya puntuación dependa de un juicio de valor, si esa ponderación es mayor a los criterios que son evaluables de forma automática, requieren de un comité de expertos. Un comité de expertos que tiene que estar formado por expertos con cualificación apropiada y que tiene que tener como mínimo 3 miembros. El resto, cuando no ocurre ese caso, se puede valorar por una mesa de contratación. ¿Qué ocurre con esto? Pues que en general los organismos contratantes se cuidan muy mucho de alcanzar el 51% de criterios de calidad, pero esos criterios de calidad, el 51% no es la propuesta, porque si fuera la propuesta serían 51% de puntos que dependen de juicio de valor. Entonces, a lo mejor 20 son la propuesta, 25 son el equipo técnico, que es la experiencia, que hemos visto que era un criterio también de calidad. A lo mejor otros tantos son el que tú te comprometas a darle que si hay un requerimiento en obra, tú llegas allí en 24 horas y situaciones de ese tipo, que son criterios de adjudicación que sí pueden ponderar directamente con fórmula. En el procedimiento abierto simplificado, aparte de la cuantía que hemos dicho que no podía superar los 143.000 euros, aparte, no puede haber ningún criterio que dependa de juicio de valor, con la excepción de las prestaciones de carácter intelectual, como son nuestros trabajos, donde la ponderación de los criterios evaluables mediante juicio de valor, lo que no pueden superar es el 45% del total en el procedimiento abierto simplificado, porque si no, no sería abierto simplificado, tendría que ir al procedimiento abierto. Y en el caso de que tenga criterio de adjudicación dependientes de juicio de valor, tienen que ir siempre al menos tiene que haber, los servicios técnicos de contratación son los que tienen que hacer esa evaluación. Y otro aspecto importante que quiero que conozcáis es el tema de las ofertas desproporcionadas temerarias, las bajas temerarias, ¿vale? Las bajas temerarias, como hemos comentado al principio, están reguladas en el artículo 85 del reglamento, de ese reglamento que no es desarrollo de esta ley, sino de la ley anterior, y nos define cuándo incurrimos en baja temeraria, y supongo que esto lo conocéis. Pues, por ejemplo, si a una licitación se presenta un único licitador, si su oferta es inferior al presupuesto de licitación en más de 25 unidades porcentuales, ya incurriría en una baja temeraria. Cuando concurren 2 licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra, también estaría incurriendo en una baja temeraria. Cuando son 3 licitadores, lo que se hace es que se hace la media de la oferta económica de los distintos licitadores, excluyendo las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética. Y con eso, si las que quedan por debajo de 25 unidades porcentuales de esa media son las que caen en baja temeraria. Bueno, cuando son más de 4, ya te vas regulando las condiciones para caer en baja temeraria.
Lo que pasa es que también te dice que para la valoración de esas ofertas desproporcionadas, la mesa de contratación puede considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada, con lo cual lo que ocurre cuando caen en baja temeraria es que te piden que tú justifiques que no es baja temeraria, que lo puedes hacer. Y nosotros hemos visto aquí justificaciones de lo más variopinto, que garantiza que a ese precio no ha caído en baja temeraria porque sí que puede hacer frente al servicio. Y esto pues está en el artículo 85. Bueno, pues ya hemos terminado con la parte más densa, ¿vale? Esto era un poco ladrillo, pero creo que era interesante que estos conceptos fundamentales los conocierais, ¿no? Si tenéis interés en participar en alguna licitación pública. Y ya por último hemos comentado la parte más festiva de toda esta tarea, y es la labor que hace el Colegio de Oficina de Concursos. Como he comentado al principio, pues colaboramos con entidades públicas, con organismos públicos, llevando secretarías de concursos, gestión de secretaría de concursos, en el mejor de los casos secretarías completas, como los ejemplos que os voy a enseñar ahora, y en otros casos nuestra colaboración ha sido más parcial, pues a lo mejor porque era un concurso de proyecto en el que tenían que montar un jurado y lo que nos han solicitado es pues, ayuda para montar ese jurado, para que participe algún miembro de junta o facilitemos datos de nombre de algún arquitecto, o en otros casos para revisar pliegos y poner en común alguna información, o alguna sugerencia respecto a los criterios de adjudicación. Y nosotros agradecemos mucho cuando una administración pública pues, nos solicita colaboración, porque entendemos que la finalidad es el beneficio del servicio que se va a ofrecer y mejorar la calidad también del trabajo que se ofrece a los profesionales. Como oficina de concurso, como trabajos completos que hemos desarrollado, pues el último que hemos hecho fue con el Ayuntamiento de Cártama, que fue el concurso de la Plaza de la Constitución de Cártama, hace unos cuantos años. El jurado se reunió en plena pandemia. Y anteriormente a esto, pues participamos con la Universidad de Málaga en el concurso de la Escuela de Ciencias de la Salud y en el concurso de la Facultad de Psicología. Estos son, digamos, los últimos que se han hecho desde el colegio. Y bueno, ya con esto, un poco la presentación de lo que quería contaros de licitaciones y concursos. Y María ahora va a explicar, desde su experiencia como licitadora, un poco lo que se ha encontrado de toda esta teoría que yo he contado de la ley de contratos. Sí, bueno, pues como ha dicho Cristina, yo soy María García Romero, junto con Juanjo Domínguez Albarracín, pues llevamos desde el 2003 pues como profesionales libres, y es verdad que en esa época bueno, pues había mucho trabajo y empezamos a hacer proyectos privados, que era lo que había en ese momento y nos faltaba. Entonces, bueno, pues cuando nosotros empezamos, en el 2005 por ahí, pues tuvimos la posibilidad, a través de un ayuntamiento en el que estábamos realizando una promoción, bueno, pues nos comentaron que querían ampliar un colegio, porque en esa época también las administraciones locales licitaban concursos en colaboración con la Consejería de Educación. Entonces, bueno, pues vimos que podía ser interesante porque nunca habíamos hecho un edificio público y fue más un poco una inquietud profesional que una necesidad de buscar trabajo, ¿no? Y bueno, y a partir de entonces, pues ya la dirección de obra ya la llevamos con el ISE, la PAE ahora, la Consejería de Educación. Tenían una bolsa de trabajo, nos dijeron que por qué no nos metíamos y fue un poco casual. Pero bueno, a partir de ahí empezamos primero con proyectos un poco más pequeños de ampliaciones y ya pues justo antes de la crisis del 2008, pues a través de un acuerdo marco que existía en el que iban licitando proyectos y además de envergadura también, pues bueno, pues nos adjudicaron un proyecto de un colegio nuevo, ¿no? Un instituto en este caso. Y claro, eso fue un poco nuestra salvación a la hora de empieza la crisis, para el mercado privado y yo creo que y ahí el mercado público pues siguió licitando proyectos y siguió sacando cosas y entonces ha sido un poco lo que nos ha permitido seguir trabajando como arquitectos hasta ahora, ¿no? Esto lo digo porque nunca se sabe cómo puede ir, que hay veces que uno no, tengo que ir por aquí porque esto, lo otro no me va a dar nada, o lo que nos decían al principio algunos compañeros, ¿cómo os metéis en esto? ¿Sabes? Habiendo tanto trabajo privado, ¿cómo os metéis en proyectos públicos? Que ahora os diré un poco los inconvenientes, ¿no? Pues que te requería de un trabajo previo sin ninguna garantía, y que un esfuerzo grande, unos de recursos del estudio. Y bueno, y al final fue un poco lo que nos salvó, ¿no? Entonces, es verdad que hay que ir viendo oportunidades, pero hay veces que surgen cosas que no te esperas que al final pues, un poco marcan un poco tu desarrollo profesional. Entonces, en eso hay que ser un poco valiente y hay que un poco ir probando hasta que uno va viendo, ¿no? qué es lo que
por dónde te lleva, ¿no? Porque no depende solo de uno, depende también del mercado, ¿no? Entonces, bueno, quería empezar diciendo los ventajas y los inconvenientes de este tipo de proyectos, ¿no? El principal inconveniente lo acabo de comentar, que es que presentarse a una licitación pública requiere de un trabajo inicial muy intenso, muy duro, consume muchos recursos del estudio durante 3 semanas y eso al final se traduce en dinero con muy poca garantía de que te vayan a adjudicar el contrato porque la competencia es brutal y cada vez más y bueno, y es que tal como está esa competencia, con un anteproyecto o un estudio previo no ganas un concurso. Hay que presentar casi que un proyecto básico, infografía, una memoria en la que desarrolles un poco las medidas constructivas, estudiar, intentar, bueno, pues si es una zona, bueno, pues Málaga o alrededores, a ver si conoces algún geotécnico de la zona para ver qué tipo de cimentación crees que puede ser, porque normalmente te piden, ellos dan, además del precio de licitación de tus honorarios, que es la condición del contrato, pero te dan un programa de necesidades en el que te suelen decir el precio que ellos han estimado para esa construcción, ¿vale? Entonces tú tienes que justificar con tu propuesta de anteproyecto casi básico, pues con la estructura que planteas, por el tipo de cimentación que planteas, por el terreno que lo conoces o por las medidas que tú has puesto constructivas y demás, pues de instalaciones que prevés y pues que vas a cerrar el edificio en este precio estimado, ¿vale? Y entonces, bueno, pues te requiere un trabajo importante, ¿no? El segundo inconveniente es que, además de hacer la mejor propuesta, también tienes que acertar con la baja económica, porque la baja económica, como ha dicho Cristina, la puntuación de tu baja económica depende del valor de las bajas del resto de tus licitadores o competidores, ¿no? Porque normalmente se suele hacer una media. A partir de esa media, los que están por debajo de un 10% están en baja temeraria y normalmente el que tiene más puntos es normalmente el que tiene más puntos es el que está la oferta más baja, pero normalmente sin entrar en baja temeraria porque las administraciones cada vez son más reacias a aceptar las bajas temerarias. Es difícil porque, como dice Cristina, hay gente que dice, no, es que yo me pongo unos honorarios mensuales de 500 euros o algo, como el trabajo nuestro no está como regulado de 500 euros y yo vivo en mi casa, no tengo estudio, no sé cuánto, o en la casa de mis padres no tengo estudio tal, y es verdad que hay veces que se puede justificar que se hace un servicio por muy poco dinero, pero eso al final es un error total, ¿no? Y es verdad que las administraciones cada vez ponen más exigencias para aceptar una baja temeraria, ¿no? Luego, otro inconveniente de esto es que estos proyectos son muy exigentes en cuanto a documentación técnica y administrativa, ¿vale? Como todo tiene que estar muy justificado, todos los costes, además últimamente todos los proyectos públicos vienen con fondos europeos, luego tienen una serie de auditorías por parte de auditores externos de Europa y entonces, bueno, pues tiene que estar todo muy desglosado, durante la obra piden miles de informes de seguimiento de obra, luego durante el periodo de garantía, pues también uno de los requisitos que te da punto es pues que tú elabores informes, que tengas que tener como una asistencia técnica durante el plazo de garantía de la obra, que suelen ser, depende de la cuantía de la obra, pero entre 1 o 2 años, ¿no? Entonces, es verdad que las mediciones, por ejemplo, pues en las mediciones privadas tú presentas unas mediciones, pero aquí tienes que presentar precios descompuestos en los que cada partida tienes que desglosar todo lo que tiene, hormigón, acero, lo otro, tal, el peón requiere tantas horas de trabajo para elaborar este metro cúbico de no sé qué, entonces las mediciones son muy, muy complejas, un documento muy exigente, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de también poner la baja, ¿no? Luego, aquí hay menos margen de error y de cambio, como de imprevistos, es decir, tú cuando el proyecto se aprueba hay un precio cerrado que no se puede luego modificar durante la obra, a no ser que redacte un proyecto modificado que tiene que estar muy, muy justificado para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tú en una obra privada, pues a lo mejor surge cualquier problema, como ha pasado ahora con el incremento de precio, y ya es cuestión de la constructora, la dirección facultativa y el promotor se sientan, oye, el hormigón ha pasado de 55 euros a 90, entonces hay que hacer una
revisión de porque lo que te iba a costar 200.000 euros ahora te cuesta 250. En la obra pública no puede pasar eso, hay un precio ya cerrado. Entonces, claro, el proyecto tiene que estar muy bien atado, muy bien definido, incluso nos exigen pues que se hayan pedido ya a las empresas suministradoras de electricidad, saneamiento, pues los costes de las acometidas para que vengan ya reflejados en el proyecto. Es decir, hay un trabajo ahí de intentar cerrar muy bien el proyecto y también son cerrados los honorarios de arquitectos, ¿vale? En por ejemplo, nosotros estamos terminando ahora 2 obras de 2 institutos, una se acaba de terminar y otra se está terminando, y nos ha pillado, bueno, los proyectos, también para que os hagáis un poco la idea de los tiempos, estos proyectos se supervisaron, se adjudicaron en 2018, se supervisaron en 2020 y estamos terminando las obras, para que veáis un poco también cómo se dilatan los plazos. ¿Qué pasa? Que con un precio cerrado en 2020, con un proyecto ya cerrado con unas mediciones y un precio de obra, sube, hay un incremento de precio brutal, la guerra de Ucrania, la inflación. Entonces, ahí, bueno, pues han sido obras muy complicadas porque no se podían incrementar esos precios a los que se le había adjudicado la construcción a la constructora. Entonces, bueno, pues ha habido la Junta de Andalucía sacó un decreto para revisión de precios, pero sé que eran insuficientes porque solamente contaban con temas estaban más pensados para obra civil, entonces pues con temas de hormigones, aceros y demás, pero todo el tema de carpintería no había manera como de revisar esos precios. Entonces, ¿qué pasa? Pues que son obras, además aquí en Málaga, son obras en las que ya estaban perdiendo, bueno, o no ganando el dinero que tenían que ganar, no voy a decir perdiendo, pero entonces pues los precios que podían pagarle a la subcontrata o al personal eran bajos, entonces con la cantidad de trabajo y de obra que hay aquí, pues